La Centaur, la sombra del pasado. Un juego de poder y redención. Atención, amantes del drama y las segundas oportunidades. Antes de sumergirnos en esta historia que te dejará sin aliento, te pido un favor. Suscríbete a nuestro canal. Dale me gusta a este video y déjanos tu comentario sobre lo que piensas. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido increíble. Un comienzo impactante. Era un hombre que lo tenía todo. Una fortuna de 9 cifras, un ático con vistas a la Gran Vía de Madrid y una mujer hermosa, mucho más joven, colgada de su brazo. Esta noche, Ricardo Montalbán celebraba otra adquisición exitosa. Había elegido el Fénix, un restaurante tan exclusivo que parecía cenar en una bóveda de dinero antiguo. Pero mientras escaneaba la sala, un fantasma de su pasado apareció. Su exesposa, Isabel, la mujer que había descartado por un modelo más nuevo, estaba sentada en la mejor mesa, y el hombre con el que reía, nada menos que Alejandro Soler, el titán de la tecnología, el único hombre en la ciudad cuyo poder podía eclipsar el suyo. En ese instante, el mundo de Ricardo se tambaleó sobre su eje. El cazador acababa de convertirse en la presa. El campo, el escenario del drama. El Maybach con chofer se detuvo silenciosamente frente a la entrada discretamente marcada de El Fénix. El portero, una figura estoica llamada Alberto, que había custodiado este portal de la élite durante 2 décadas, se movió con gracia practicada para abrir la puerta. Ricardo Montalbán, un nombre sinónimo de despiadado desarrollo inmobiliario y el viejo dinero de Madrid, emergió primero. Era un hombre esculpido por la ambición, su traje una creación a medida de un sastre de la calle Serrano, cuyo nombre solo se susurraba entre los verdaderamente ricos. A sus 52 años, poseía una confianza leonina. Su cabello oscuro con vetas plateadas y sus penetrantes ojos azules proyectaban un aura de control absoluto. Se giró y extendió una mano a su acompañante. Sofía Durán, una mujer cuya belleza era tan impactante como meticulosamente mantenida, la tomó. Tenía 26 años, una exasistente de galería de arte, que ahora curaba solo una colección para el placer visual de Ricardo. Su vestido, una brillante funda de seda carmesí, se ceñía a una figura esculpida por entrenadores personales y una dieta de zumos verdes y champán. Su risa ligera y tintineante era otro de sus activos cuidadosamente cultivados. «Oh, Ricky, es divino», exclamó, con los ojos muy abiertos mientras observaba el opulento interior del restaurante. El Fénix era menos un espacio público para cenar y más un club privado para los dioses de las finanzas y la industria. Las paredes estaban revestidas de caoba oscura y lustrosa, adornadas con pinturas al óleo originales de maestros españoles. Cada mesa era una isla de intimidad, bañada por el suave y favorecedor resplandor de una araña de cristal que goteaba diamantes de luz desde el techo artesonado. El aire zumbaba con el suave murmullo del poder, el tintineo de la cubertería pesada sobre la fina porcelana y el sutil aroma de perfumes caros y vinos aún más caros. «Solo lo mejor para ti, mi querida», dijo Ricardo, con la mano posesivamente en la parte baja de su espalda. Navegó por la sala con la seguridad de un hombre que la poseía, lo que en un sentido metafórico era cierto. Él había negociado el acuerdo que salvó este mismo edificio de la demolición hace una década, un hecho que nunca se cansaba de contar. Asintió bruscamente a un magnate bancario aquí. Ofreció una sonrisa tensa a un magnate naviero allá.
Estos eran sus pares, sus rivales, los miembros de la jaula dorada que él había construido tan magistralmente a su alrededor. El maître, un elegante hombre italiano llamado Marco, con los ojos perspicaces de un halcón, se acercó a ellos con una reverencia deferente. «Señor Montalbán, un placer como siempre. Su mesa habitual está lista». «Gracias, Marco. Y una botella del Vega Sicilia único del 96 para empezar». Ricardo no necesitaba ver una carta de vinos. Conocía su contenido mejor que los cumpleaños de sus propios hijos. Fueron conducidos a un rincón apartado, un reservado tapizado en terciopelo lujoso, del color de un cielo de medianoche. La mano de Sofía se apretó en su brazo. «Todo el mundo nos está mirando», susurró, con un escalofrío en la voz. «¿Qué miren?», respondió Ricardo, con una sonrisa burlona en los labios. Disfrutaba de la envidia. Era una moneda tan valiosa como las acciones de su cartera. Él era Ricardo Montalbán, y este era su reino. Sofía, con su juventud y belleza impecable, era simplemente la última joya de su corona, un testimonio de su virilidad y poder perdurables. Pensó con un fugaz y despectivo pinchazo en Isabel, su exesposa, la madre de sus dos hijos ya adultos, Elena y Javier. El fantasma del pasado, Isabel, que había estado allí antes de los miles de millones, antes de que la Torre Montalbán arañara el horizonte de Madrid. Ella había sido su compañera en el sentido más verdadero de la palabra. Su inteligencia tranquila y su fe inquebrantable en él. Un andamio crucial durante sus precarias subidas iniciales por la escalera del éxito. Pero a medida que su imperio crecía, también lo hacían sus apetitos. Isabel, con sus zapatos cómodos, su amor por la jardinería y su naturaleza amable y modesta, había comenzado a sentirse inadecuada. Era un sillón cómodo en una vida que ahora exigía un trono. Su divorcio había sido un asunto brutal y prolongado, una obra maestra de la guerra legal. Él había sido generoso, por supuesto, de la manera en que un rey podría arrojar una moneda a un mendigo. Le Piétit le había dado la extensa finca en el campo de Toledo, una hermosa prisión que ya no deseaba habitar, y un acuerdo que le aseguraría que nunca más tendría que preocuparse por el dinero. Pero le había quitado su dignidad. Su aventura con una serie de mujeres más jóvenes, que culminó en su relación muy pública con Sofía, había sido un acto deliberado de crueldad, un mensaje al mundo y a la propia Isabel de que ya no era relevante. Él había esperado que se derrumbara, que se retirara a una vida tranquila de oscuridad suburbana, una trágica nota a pie de página en su gloriosa biografía. Y por un tiempo, pareció que así fue. El primer año después del divorcio había estado marcado por el silencio. Sus hijos informaron que estaba bien, una palabra tan insípida que confirmó sus suposiciones. Probablemente estaba cuidando su espíritu tan podado y contenido como sus queridas hortensias. El sumiller llegó con el Vega Sicilia, presentando la botella como si fuera una reliquia sagrada. El ritual de la cata. El molino del líquido de color granate profundo en la copa de cristal. El aroma embriagador de trufa negra y ciruela madura devolvió a Ricardo al presente. Dio un sorbo, la textura aterciopelada del vino cubriendo su lengua. Era perfecto. Todo en su vida era perfecto. «Por nosotros», dijo, levantando su copa hacia Sofía. «Por nosotros», ella repitió, sus ojos reflejando la luz de las velas. Era una compañera perfecta, hermosa y sin complicaciones. No lo desafiaba. No conocía al hombre que había sido,
solo el monumento en que se había convertido. No veía las grietas en el mármol. Se recostó en el lujoso terciopelo, el vino calentando sus venas. Se sentía invencible, un emperador moderno en su coliseo elegido. Estaba a punto de deleitar a Sofía con la historia de su última conquista corporativa, una adquisición hostil que había dejado a un rival llorando, cuando su mirada se desvió por la sala. Era un escaneo casual y posesivo, la mirada de un rey que examina a sus súbditos. Y entonces la vio. Fue como una falla en la matriz, una nota discordante en una sinfonía perfectamente compuesta. En la mesa más codiciada del restaurante, la que estaba en un discreto rincón, con una vista panorámica de las luces de la ciudad, estaba Isabel. Pero no era la Isabel que recordaba. La mujer que vio no era la figura sumisa y con el corazón roto que había pintado en su mente. Esta Isabel estaba radiante. Su cabello castaño ratón, que siempre había llevado en un corte práctico a la altura de los hombros, era ahora una cascada de ricas ondas rubio miel que enmarcaban su rostro con un estilo suave y glamuroso. Llevaba un vestido color zafiro, un sencillo pero elegante vestido de seda que brillaba bajo las suaves luces, mostrando una figura más esbelta y definida de lo que recordaba. Su única joya era un par de delicados pendientes de diamantes que captaban la luz cuando reía. Y fue la risa lo que realmente lo dejó atónito. No era la risa educada y contenida a la que estaba acostumbrado. Era una carcajada genuina y desinhibida de alegría, un sonido que llenaba el espacio a su alrededor con calidez y vitalidad. Tenía la cabeza inclinada hacia atrás, sus ojos brillando de diversión. Parecía vibrante, segura y absolutamente, devastadoramente hermosa. Una belleza que había olvidado o que quizás nunca había visto realmente. El shock fue un golpe físico que le quitó el aliento. El Vega Sicilia en su mano de repente se sintió como plomo. Su mundo meticulosamente construido, por primera vez en mucho tiempo, se sintió inestable. Era como si un personaje de un capítulo olvidado de su vida hubiera entrado en el escenario equivocado, con el disfraz equivocado y diciendo las líneas equivocadas. «Ricky, ¿qué pasa?» La voz de Sofía, generalmente un bálsamo calmante, era ahora un zumbido irritante en su oído. «Parece que has visto un fantasma». «En cierto modo, sí», murmuró, sus ojos aún fijos en la mesa de su exesposa. Pero no era solo la transformación de Isabel lo que lo tenía cautivo. Era el hombre con el que estaba. Era un hombre que Ricardo conocía no solo por reputación, sino a la vista. Alejandro Soler, el CEO de Aura, la revolucionaria firma tecnológica que estaba cambiando la faz de la inteligencia artificial. Soler era el dinero nuevo, el prodigio de Silicon Valley que había irrumpido en Madrid y ahora era un actor importante en el propio mundo de Ricardo. Era más joven que Ricardo, a finales de los 40, con un rostro afilado e inteligente, una constitución atlética que hablaba de mañanas disciplinadas en el gimnasio y un aire de tranquila intensidad que muchos encontraban intimidante. Ricardo lo había descartado como un friki, un programador que tuvo suerte, pero no podía negar el poder del hombre. Las acciones de Aura se disparaban, y la influencia de Soler se extendía como un reguero de pólvora por los círculos financieros y sociales de la ciudad. Él era el futuro, un futuro que Ricardo, con su imperio inmobiliario del viejo mundo, comenzaba a sentir amenazado. Y este hombre, este titán de la nueva era, se inclinaba cerca de Isabel, su expresión de total atención. No solo estaba cenando con ella,
Estaba cautivado por ella. Escuchaba mientras ella hablaba. Sus ojos nunca abandonaban su rostro. Se reía de sus chistes. Extendió la mano por la mesa y brevemente, suavemente, le tocó la mano. Fue un gesto de una intimidad tan fácil que envió una lanza de celos puros y sin adulterar a través del corazón de Ricardo. La narrativa que había elaborado tan cuidadosamente para sí mismo comenzó a desmoronarse. Isabel, la esposa descartada, la reliquia de su pasado, no se suponía que estuviera aquí, en el corazón de su reino, luciendo como una diosa y cenando con un hombre que representaba todo lo que era una amenaza para su dominio. Se suponía que estaría en Toledo, cuidando sus rosas, lamentando su pérdida. ¿Es esa Isabel?, preguntó Sofía, su voz teñida de una mezcla de curiosidad y una incipiente sospecha felina. Había visto fotos, por supuesto, pero la mujer de las fotos era una pálida sombra de la criatura al otro lado de la sala. Sí, dijo Ricardo, con la voz tensa. ¿Se ve diferente?, observó Sofía, su tono cuidadosamente neutral. Sí, repitió la palabra, una piedra en su garganta. Observó cómo Alejandro Soler hacía una señal al camarero. Los dos compartían una botella de vino, pero no era una etiqueta llamativa y ostentosa como su Vega Sicilia. Era una elección más sutil y sofisticada, un Borgoña que hablaba de la paleta de un conocedor, no del ego de un exhibicionista. Toda la escena era una clase magistral de elegancia y poder discretos, un marcado contraste con el consumo ostentoso en el que él estaba inmerso con Sofía. De repente, su propio reservado le pareció ostentoso. El vestido carmesí de Sofía parecía demasiado ruidoso, su risa demasiado estridente. El Vega Sicilia, que hacía unos momentos había sabido a victoria, ahora sabía a ceniza. Sintió una urgencia desesperada y primal de reafirmar su dominio, de acercarse a esa mesa y recordarles a Isabel y a este pretendiente Soler quién era él. Quería ver la luz en sus ojos, tenue, ver esa sonrisa segura vacilar. Quería recuperar su poder, pero estaba paralizado. Por primera vez en su vida adulta, Ricardo Montalbán no sabía qué hacer. El fantasma en la fiesta no era solo su exesposa. Era el fantasma de una vida que había tirado por la borda, una mujer que había subestimado y un futuro que de repente era aterradoramente incierto. El cazador que examinaba su dominio de repente se dio cuenta de que no era el único depredador en la jungla, y la presa que creía haber dejado por muerta ahora estaba cenando con un león. El vasto y opulento espacio de El Fénix de repente se sintió claustrofóbico, el aire denso con tensiones tácitas. Ricardo se encontró incapaz de apartar la mirada de la mesa de Isabel. Cada risa que compartía con Alejandro Soler, cada mirada compartida, era un nuevo tormento. Diseccionó su lenguaje corporal con la concentración obsesiva de un general que estudia los movimientos del enemigo, la forma en que Alejandro se inclinaba cuando ella hablaba, la gracia con la que ella le rellenaba el vaso de agua, el silencio cómodo que se producía entre ellos. Todo apuntaba a un nivel de intimidad que hizo que un frío pavor se filtrara en los huesos de Ricardo. —¿Tequetis, me estás escuchando? La voz de Sofía, aguda y con un toque de impaciencia, finalmente rompió su trance. Se volvió hacia ella, su expresión aún nublada. —¿Qué? Tequeti te estaba contando sobre la gala benéfica, la que está organizando Cassandra. Necesito un vestido nuevo, algo espectacular.
Sus palabras eran un zumbido sin sentido, las preocupaciones de un mundo que había dejado de importar en los últimos 10 minutos. «Bien, consigue lo que quieras», dijo con desdén, sus ojos ya volviendo a la sala. Las cejas perfectamente esculpidas de Sofía se fruncieron. «Ricky, ¿qué te pasa? Has estado mirando hacia allí toda la noche. Es de mala educación. La gente se está dando cuenta». «No me importa lo que piense la gente», espetó, las palabras saliendo más duras de lo que pretendía. «Siempre te importa lo que piensa la gente», replicó ella, con un destello de desafío en sus ojos. «Esto es por ella, ¿verdad? Tu exesposa». «No, tiene nada que ver con ella», mintió. La falsedad sintiéndose torpe y transparente, incluso para él mismo. Dio un gran trago al Vega Sicilia, esperando que el vino caro pudiera de alguna manera lavar el sabor amargo de los celos. No lo hizo. La noche, que había comenzado con tanta promesa, se convirtió en una tensa y silenciosa prueba. Ricardo picoteó su comida, un lenguado de Dover bellamente preparado, que bien podría haber sido cartón, mientras Sofía caía en un silencio hosco, su teléfono sostenido como un escudo. La atmósfera en su mesa era glacial, un marcado contraste con la calidez y la cordialidad que emanaban del rincón. Ahí, Ricardo sintió una ira irracional creciente. ¿Cómo se atrevía a ser feliz? ¿Cómo se atrevía a seguir adelante? No solo a una nueva vida, sino a una mejor. Era una traición a la narrativa que él había escrito para ella, para ellos. Se suponía que ella era la figura trágica, la que se quedaba atrás. Su felicidad se sentía como un insulto personal, un juicio sobre sus elecciones. Como si sintiera su agitación, Marco, el maître, se materializó a su lado. «¿Está todo a su satisfacción, señor Montalbán?», preguntó, su voz un murmullo bajo y discreto. «Todo está bien, Marco», dijo Ricardo entre dientes. Pero entonces un pensamiento, frío y calculador, se deslizó en su mente. «Marco, ¿quién es ese caballero con la señora Montalbán?». Usó su antiguo nombre deliberadamente, una pequeña afirmación de su anterior derecho sobre ella. Marco, el alma de la discreción, no pestañeó. «Ese es el señor Alejandro Soler, señor de Aura». «Sé quién es», dijo Ricardo con impaciencia. «¿Son clientes habituales? El señor Soler cena con nosotros ocasionalmente. La señora... la dama ha estado con él varias veces en los últimos meses». «¿Varios meses?». Las palabras golpearon a Ricardo con la fuerza de un golpe físico. Esto no era una primera cita. Era una relación real y establecida que se había estado desarrollando justo bajo sus narices, en el corazón de su propia ciudad. Las paredes cuidadosamente construidas de su autoconfianza comenzaron a desmoronarse. El momento inevitable llegó. Isabel y Alejandro Soler habían terminado su comida. Mientras Soler pagaba la cuenta, Isabel se levantó de su asiento, sus movimientos fluidos y gráciles. Se alisó su vestido de zafiro y dirigió su mirada, por primera vez esa noche, por la sala. Y entonces sus ojos se encontraron con los de Ricardo. Por un instante, el mundo se detuvo. El ruido ambiental del restaurante se desvaneció en un rugido sordo. Vio un destello de sorpresa en sus ojos, un breve momento de reconocimiento sin guardia. Pero fue rápidamente reemplazado por otra cosa, una compostura fría e ilegible. No había dolor, ni ira, ni afecto persistente. No había nada. Era la neutralidad tranquila y educada que uno podría ofrecer a un conocido lejano. Y eso, más que cualquier arrebato o acusación, fue lo que realmente lo destrozó.
le dio un pequeño, casi imperceptible, asentimiento, un gesto de reconocimiento frío, antes de volver su atención a Alejandro, que ahora estaba de pie a su lado. Él le colocó una mano ligera en la espalda, un gesto protector y posesivo, y comenzó a guiarla hacia la salida. Su camino los llevaría directamente por la mesa de Ricardo. El aire crepitaba con anticipación. El corazón de Ricardo le martillaba en las costillas. Sintió una necesidad primal de decir algo, de hacer algo, de romper su compostura y forzar una reacción. Sofía, sintiendo la inminente colisión, se sentó erguida, con los ojos muy abiertos, una espectadora en un drama que apenas comenzaba a comprender. Mientras se acercaban al reservado, Alejandro Soler se detuvo, giró la cabeza y miró directamente a Ricardo, su expresión tranquila y serena. «Montalbán», dijo, su voz uniforme y desprovista de cualquier emoción discernible. Era un simple reconocimiento, pero llevaba el peso de un guante arrojado. Ricardo, sorprendido por el trato directo, solo pudo lograr un brusco asentimiento a cambio. «Isabel». La mirada de Isabel siguió la de Alejandro. Miró a Ricardo. Luego sus ojos parpadearon por una fracción de segundo hacia Sofía, observando el vestido carmesí, el rostro juvenil, todo el cuadro de su nueva vida. Un fantasma de una sonrisa, enigmática y ligeramente divertida, tocó sus labios. «Ricardo», dijo, su voz tan suave y fría como el mármol pulido. Era la primera vez que pronunciaba su nombre en más de 2 años. El sonido de su nombre en sus labios era a la vez extraño y dolorosamente familiar. Luego se dio la vuelta y se alejó, con la cabeza en alto, dejando un rastro de perfume caro y suposiciones destrozadas a su paso. Alejandro Soler le dio a Ricardo una última mirada larga, una mirada que era a la vez un desafío y un desprecio, antes de seguirla. Ricardo se quedó inmóvil en su reservado, los restos de su lenguado de Dover coagulándose en el plato frente a él. El rey seguía en su castillo, pero sus muros habían sido violados. Miró a Sofía, pero solo vio una pálida imitación de la mujer que acababa de salir de su vida por segunda vez. «Bueno», dijo Sofía, rompiendo el pesado silencio, su voz goteando con un sarcasmo recién descubierto. «Eso fue educativo». Ricardo no respondió. Estaba mirando la puerta por la que Isabel y Alejandro habían desaparecido, un pensamiento frío y aterrador solidificándose en su mente. No solo había perdido una esposa, había perdido una guerra que ni siquiera sabía que estaba librando. Y en el mundo de Ricardo Montalbán, perder no era una opción. El shock ahora se estaba endureciendo en algo mucho más peligroso. Una necesidad ardiente y obsesiva de retribución. La venganza del rey caído. El viaje de regreso al ático de Ricardo fue un estudio de silencio gélido. El opulento interior del Maybach, generalmente un capullo de comodidad y lujo, se sentía como una tumba. Sofía miraba por la ventana las luces brillantes e indiferentes de la ciudad, mientras Ricardo revivía la escena en el restaurante, una y otra vez en su mente, cada vez añadiendo una nueva capa de humillación y rabia. La fría compostura de Isabel, el comportamiento seguro de Soler, la intimidad sin esfuerzo entre ellos, todo era una afrenta personal, una actuación cuidadosamente orquestada, diseñada para burlarse de él. Entró furioso en el ático, se quitó la chaqueta y la arrojó sobre una ridículamente cara chaise-longue. El apartamento, un dúplex extenso con vistas panorámicas al Parque del Retiro, era su santuario, un monumento a su éxito.
pero esta noche se sentía vacío. Los vastos espacios vacíos hacían eco de su propio vacío interior. «Necesito un trago», anunció, a nadie en particular, dirigiéndose al bar con encimera de mármol. Ignoró los coñacs añejos y los whiskies de Malta. En su lugar, tomó una botella de vodka. Sirvió una medida generosa en un vaso de cristal, prescindiendo de la ceremonia del hielo o el mezclador, y lo bebió de un solo trago ardiente. Sofía lo observó desde el umbral, con los brazos cruzados sobre el pecho. La mujer enfurruñada y petulante del restaurante había sido reemplazada por alguien con un borde más duro y calculador. «Entonces, ¿vas a decirme de qué se trataba todo eso?», preguntó, su voz aguda. «¿O simplemente vas a emborracharte hasta el estupor?». «No fue nada», gruñó Ricardo, sirviéndose otro trago. «Un encuentro casual. No significa nada». «No parecía nada, Ricky», replicó ella, adentrándose más en la habitación. «La forma en que la miraste. Nunca te he visto mirarme así». La acusación quedó en el aire, aguda e innegable. «Me miras como si fuera un premio. La miraste a ella como si fuera la que se te escapó». «No seas ridícula», se burló, pero las palabras carecían de convicción. La observación de Sofía estaba demasiado cerca de la verdad. «¿Y él?», continuó, su voz elevándose. «Alejandro Soler, la única persona en esta ciudad que no parece intimidarte. Ella te dejó y está con él. Eso es lo que realmente te está carcomiendo, ¿verdad? No se trata de ella. Se trata de tu ego. Se trata de él». Sus palabras fueron una bofetada, una verdad brutal y no deseada. Se giró, con los ojos encendidos. «No sabes de lo que estás hablando. No sabes nada de mi vida, de mi matrimonio. Sé lo que veo». La voz de Sofía era ahora un grito furioso. «Veo a un hombre que pensó que lo tenía todo, que pensó que podía desechar a una mujer como un traje viejo y ahora está teniendo un colapso total, porque ella se atrevió a encontrar la felicidad con otra persona. Alguien mejor». La palabra mejor fue un dardo envenenado. «Fuera», dijo Ricardo, su voz baja y peligrosa. «¿Qué?». «Dije fuera», rugió, señalando con un dedo tembloroso hacia la puerta. «Vuelve a tu pequeño apartamento, que yo pago con la ropa que te compré, y déjame en paz». Lágrimas de rabia y humillación brotaron en los ojos de Sofía. Lo miró fijamente durante un largo momento, su hermoso rostro una máscara de furia. «¿Sabes qué, Ricardo? Por primera vez, realmente siento lástima por ella. Ella escapó. Yo solo estoy viviendo en la prisión de la que ella se liberó». Con eso, se dio la vuelta. Tomó su bolso del mostrador y salió furiosa, cerrando la puerta detrás de ella con un estruendo resonante que pareció sacudir todo el ático. Solo en la cavernosa habitación, Ricardo se hundió en un sofá de cuero. La ira se le escurrió, dejando atrás un frío y pesado pavor. Sofía tenía razón. Su rabia estaba alimentada por un cóctel tóxico de orgullo herido, celos y, lo más aterrador, una incipiente sensación de su propia obsolescencia. Soler era el futuro. Él era el pasado. La alianza de Isabel con él se sentía como una declaración definitiva sobre su propia relevancia. Su mente, condicionada durante décadas a tratar cada problema como un desafío empresarial, inmediatamente comenzó a elaborar estrategias. Necesitaba información, necesitaba influencia, necesitaba comprender la dinámica de esta nueva realidad para poder encontrar una manera de desbaratarla. Tomó su teléfono y marcó un número que no había usado en años. Pertenecía a un hombre llamado Héctor Vargas, un investigador privado que operaba en las zonas grises de la ley, un especialista en desenterrar el tipo de suciedad que podía arruinar reputaciones
y derribar imperios. Vargas era caro, discreto y completamente sin escrúpulos. Vargas, respondió una voz ronca al segundo timbrazo. Soy Montalbán. Hubo una ligera pausa. Ricardo, ha pasado mucho tiempo. Confío en que no llamas para recordar viejos tiempos. Necesito información, Héctor, sobre dos personas. Mi exesposa, Isabel Montalbán. Aunque puede que esté usando su apellido de soltera, Ramos, y un hombre llamado Alejandro Soler. Soler de Aura. Vargas sonó intrigado. Volando alto estos días. ¿Qué quieres saber? Todo, dijo Ricardo, su voz un gruñido bajo. Su relación, cómo se conocieron, cuánto tiempo llevan viéndose. Sus finanzas, sus negocios, cualquier vulnerabilidad. Y ella. Quiero saber qué ha estado haciendo durante los últimos 2 años. Cada detalle. Quiero saber quiénes son sus amigos, a dónde va, qué hace. Quiero conocerla. Quería entender a la mujer en que se había convertido. La mujer que había cautivado a un hombre como Soler. Necesitaba encontrar el punto débil en su armadura, la debilidad que pudiera explotar. Eso es una inmersión profunda, Ricardo. Será caro. No me importa el costo, dijo Ricardo, con la mirada fija en el horizonte de la ciudad. Quiero que se haga, y quiero que se haga en silencio. Me conoces, Ricardo. Silencio es mi segundo nombre. Después de colgar, Ricardo sintió que una pizca de su antiguo control regresaba. Estaba actuando, tomando la iniciativa. Pero mientras miraba la extensa ciudad, un nuevo pensamiento inquietante comenzó a formarse. ¿Por qué Soler estaba interesado en Isabel? Un hombre como él podría tener a cualquier mujer que quisiera. Modelos, actrices, socialites. ¿Por qué elegir a una mujer divorciada de unos 40 y tantos? Una mujer que el propio Ricardo había considerado indigna. ¿Era posible que hubiera algo más en esto que un simple romance? ¿Estaba Soler usándola de alguna manera? El pensamiento era a la vez repulsivo y extrañamente reconfortante. Si Isabel era un peón en un juego más grande, tendría sentido. Restauraría el orden de su mundo. Pero luego se coló otro pensamiento más insidioso. ¿Y si Soler no la estuviera usando en absoluto? ¿Y si viera en Isabel las mismas cosas que Ricardo había pasado por alto o despreciado? Su inteligencia, su fuerza tranquila, su integridad. ¿Y si en su arrogancia ciega había tirado un diamante, solo para verlo recogido y pulido por un ojo más perspicaz? El hilo de su vida bien ordenada se había roto, y mientras Ricardo se sentaba solo en su jaula dorada, podía sentir que todo el tapiz comenzaba a desmoronarse. La investigación sobre Isabel y Soler ya no se trataba solo de recopilar información. Se trataba de encontrar una manera de volver a unir su mundo, incluso si eso significaba destrozar el de ellos. Una semana después, un sobre de papel manila sin dirección de remitente llegó a la oficina privada de Ricardo. Dentro había una delgada unidad USB y una sola hoja de papel con un mensaje mecanografiado. La primera entrega, HB. Ricardo despidió a su secretaria por el día, cerró la puerta de su oficina y deslizó la unidad en su computadora portátil. La pantalla se llenó de archivos, fotos de vigilancia, informes financieros y un resumen detallado de Héctor Vargas. Hizo clic en el resumen, su corazón latiendo con una mezcla de anticipación y pavor. El informe comenzó con Isabel. Después del divorcio, no se había derrumbado como él esperaba. En cambio, había experimentado una metamorfosis tranquila y decidida. Había vendido la finca de Toledo, un movimiento que sorprendió a Ricardo.
Él lo había visto como su jaula dorada, su premio de consolación. Pero ella claramente lo había visto como un vínculo con un pasado que quería romper. Con una parte del dinero del acuerdo, había establecido una fundación sin fines de lucro, dedicada a proporcionar becas y tutorías para jóvenes mujeres desfavorecidas en campos STEM. El informe detallaba cómo Isabel había supervisado personalmente cada aspecto de la creación de la fundación, desde la redacción de los estatutos hasta la entrevista de la primera ronda de beneficiarias de becas. Había aprovechado sus antiguos contactos, de su carrera anterior al matrimonio en la administración universitaria, y había construido rápidamente una organización pequeña, pero respetada. Las fotos que Vargas había incluido no eran de una mujer solitaria y con el corazón roto. Mostraban a Isabel en salas de juntas, en eventos benéficos, hablando en un podio universitario. Se veía equilibrada, comprometida y con un propósito. El vestido de zafiro en El Fénix no era una anomalía, era su nuevo uniforme. Luego vino la parte que realmente estaba esperando: su conexión con Alejandro Soler. No se habían conocido en una gala o una fiesta de sociedad. Se habían conocido en una conferencia de tecnología donde Isabel había sido oradora invitada, presentando sobre la importancia de la diversidad en la innovación tecnológica. Soler había estado en la audiencia. Según las fuentes de Vargas, había quedado tan inmerso por su discurso y el trabajo de su fundación que se había acercado a ella después. Su primera cita había sido un recorrido por la oficina de su fundación, seguido de una cena tranquila. Su relación, escribió Vargas, se había desarrollado lenta y orgánicamente durante los últimos 8 meses. Se construyó sobre una base de respeto mutuo e intereses compartidos. Soler era un importante donante de su fundación, pero su participación era más que solo financiera. Se desempeñó como asesor informal, conectándola con figuras influyentes en el mundo de la tecnología y brindando tutoría a sus estudiantes becadas. Ricardo sintió un sabor agrio en la boca. Esto no era un asunto sórdido o un cínico juego de poder. Era una sociedad. Soler no solo se sentía atraído por el nuevo glamour de Isabel, se sentía atraído por su mente, su pasión, su propósito. Las mismas cualidades que Ricardo había llegado a encontrar, tan domésticas y poco emocionantes. Dirigió su atención a los archivos de Soler. Las finanzas eran, como se esperaba, astronómicas. Aura era un gigante. El precio de sus acciones parecía desafiar la gravedad. Pero Vargas había excavado más allá de los registros públicos y en las aguas más turbias de los negocios de Soler. Y allí había encontrado algo interesante. Aura estaba en las etapas finales de una negociación secreta de alto riesgo para adquirir una empresa de robótica más pequeña, pero increíblemente innovadora, llamada Dinámica Cinética. El acuerdo valía miles de millones y solidificaría el dominio de Aura en el espacio de la IA y la robótica durante la próxima década. Dinámica Cinética poseía patentes clave que serían revolucionarias si se integraran con la plataforma de IA de Aura. La adquisición era el proyecto apasionante de Soler, la piedra angular de su estrategia a largo plazo. Ricardo se inclinó hacia adelante, sus ojos entrecerrados. Conocía Dinámica Cinética. De hecho, una subsidiaria de Propiedades Montalbán tenía una participación significativa, aunque no controladora, en la empresa. Era una inversión heredada a la que no había prestado mucha atención en los últimos años. Pero ahora era un arma. Una idea fría y brillante
comenzó a formarse en su mente. Como accionista principal, podría potencialmente desbaratar la adquisición. Podría plantear objeciones, exigir un precio más alto, reunir a otros accionistas y empantanar el acuerdo en un atolladero de complicaciones legales y financieras. Podría hacer la vida de Soler un infierno. Podría desangrarlo, distraerlo y quizás incluso matar el acuerdo por completo. Sería un golpe devastador para Aura y para Soler personalmente. Era la venganza perfecta. No era un ataque directo a Isabel, lo que sería complicado y podría salir mal, haciéndolo parecer mezquino. Esto era negocio. Era un movimiento en el campo de batalla corporativo, un mundo que él entendía y dominaba. Golpearía a Soler donde era más vulnerable. Su ambición, su legado. Y Isabel, como socia de Soler, quedaría atrapada en el fuego cruzado. Su recién descubierta felicidad estaría inextricablemente ligada a la fortuna de un hombre al que estaba a punto de poner de rodillas. El plan era audaz, despiadado y profundamente satisfactorio. Restauró su sentido de control, su creencia en su propio poder. Ya no era el observador pasivo y humillado en el restaurante. Era Ricardo Montalbán, el titiritero. Y estaba a punto de empezar a mover los hilos. Tomó el teléfono y marcó a su jefe de estrategia corporativa. «David», dijo, su voz dura como el acero. «Quiero que saques todo lo que tenemos sobre una empresa llamada Dinámica Cinética. Quiero un desglose completo de nuestros derechos de accionista y una lista de todos los demás inversores principales. Vamos a la guerra». La decisión tomó un sentido de calma sobre él. Pero mientras miraba la foto de Isabel en su pantalla, sonriendo, segura, de pie en un podio, un destello de duda le picó la conciencia. La mujer de la foto era una extraña para él, pero también era la madre de sus hijos, la mujer que una vez había compartido sus sueños. ¿Estaba realmente preparado para destruir su recién descubierta felicidad solo para calmar su ego herido? Desechó el pensamiento. Esto ya no se trataba de sentimientos, se trataba de poder. En su mundo había ganadores y perdedores. Y Ricardo Montalbán nunca perdía. Cerró la computadora portátil. Los rostros de Isabel y Soler temporalmente ocultos a la vista. El juego había comenzado, y estaba seguro de que acababa de encontrar su jugada de jaque mate. La revelación de Soler no fue una derrota, fue una oportunidad, y la aprovecharía con ambas manos. El jaque mate, la sala de juntas de propiedades Montalbán, era el santuario de poder de Ricardo, su sala del trono moderna. Era un espacio meticulosamente diseñado para intimidar. La mesa de 20 pies de largo, tallada en una sola pieza de rara caoba brasileña, brillaba bajo una constelación de luces empotradas diseñadas a medida. La pared de cristal detrás de su silla no solo ofrecía una vista, presentaba la ciudad como su dominio, un mapa extenso de sus conquistas. Antes de que Alejandro Soler llegara, Ricardo recorrió la sala como una pantera enjaulada, ajustando la posición de una jarra de agua por 1 milímetro, asegurándose de que la carpeta de cuero frente a su silla estuviera perfectamente alineada. No solo se estaba preparando para una reunión, estaba preparando un escenario para una ejecución. Su equipo legal le había asegurado que su posición era sólida. La moción para bloquear la venta de Dinámica Cinética a Aura era una obra maestra de la jerga legal corporativa, llena de negación plausible y un razonamiento financiero aparentemente sólido. Era una declaración de guerra disfrazada de negocio prudente. En su mente, el escenario era claro.
Soler llegaría enojado y fanfarrón. Ricardo permanecería tranquilo, imperioso. Una pared de piedra de procedimiento corporativo. Observaría al prodigio tecnológico, al hombre que le había robado su pasado, darse cuenta lentamente de que estaba fuera de su alcance, enredado en un juego cuyas reglas fueron escritas por el viejo dinero y la ambición despiadada. Ricardo anhelaba ese momento de miedo incipiente en los ojos de Soler. Era un hambre que lo había carcomido durante una semana. Cuando su secretaria privada anunció la llegada de Soler, Ricardo respiró hondo. Se sentó en su silla de cuero de respaldo alto y entrelazó los dedos, la imagen de la autoridad intocable. Alejandro Soler entró solo en la habitación. No había séquito de abogados o ayudantes. Vestía un traje gris oscuro sencillo y exquisitamente confeccionado. Un marcado contraste con las rayas de poder de Ricardo. Llevaba un delgado portafolio de cuero y se movía con una gracia sin prisas, que era una declaración silenciosa de confianza en sí misma. Su presencia no alteró la dinámica de poder de la sala. Simplemente la ignoró. No era un suplicante entrando en la corte de un rey. Era un igual. Caminó hasta el extremo opuesto de la larga mesa y se detuvo un momento, su mirada recorriendo la vista panorámica antes de volverse hacia Ricardo. «Una vista impresionante, Ricardo», comenzó Soler, su voz tranquila y resonante, llenando fácilmente el cavernoso espacio. El uso de su nombre de pila fue una parada sutil, pero efectiva, a la intimidación intencionada de la sala. Es fácil sentirse como un dios desde aquí arriba, pero hay que tener cuidado. Las alturas pueden hacerte olvidar lo que sucede en el suelo. Ricardo se erizó ante la velada condescendencia. «Soy un hombre ocupado, Soler. Aprecio el comentario arquitectónico. Pero mi tiempo es valioso. Supongo que estás aquí por dinámica cinética». «Así es», respondió Soler, tomando asiento. No esperó a ser invitado. «Tu moción para bloquear la adquisición es creativa. Mucha jerga legal impresionante para decir que quieres causar problemas. Tengo un deber fiduciario con los accionistas de mi empresa», recitó Ricardo las palabras, sintiéndose hueco incluso para él. «Tu oferta por cinética, aunque superficialmente atractiva, subvalora la cartera de patentes a largo plazo de la empresa. Creo que un proceso de licitación más competitivo produciría un mayor rendimiento para todos. Es solo negocio». Soler se encontró con su mirada, una sonrisa débil, casi imperceptible, en sus labios. «No nos insultemos la inteligencia, Ricardo. Esto no es por negocios, y ambos lo sabemos. Has tenido esa participación no controladora en cinética durante 12 años y no has asistido a una sola reunión de accionistas. Tus propios analistas recomendaron desinvertir hace 2 años. Tu repentina y apasionada preocupación por su cartera de patentes apareció exactamente 48 horas después de que me viera cenando con Isabel». La franqueza del ataque fue desconcertante. Ricardo había esperado un baile, una serie de fintas y paradas. Soler simplemente había caminado al centro del ring y había lanzado un golpe. «Esto no tiene nada que ver con mi exesposa», espetó Ricardo, su voz un gruñido bajo, «y te aconsejaría que la dejaras fuera de esta conversación». «No puedo», dijo Soler, su voz perdiendo su ligereza y adquiriendo la dureza del acero forjado, «porque ella es la razón de toda esta conversación. La viste feliz, la viste poderosa, y no pudiste soportarlo. No podías atacarla directamente. Eso parecería mezquino incluso para ti. Así que viniste a por mí usando tus acciones en cinética como un garrote. Estás dispuesto a sabotear un acuerdo multimillonario que es crucial para el futuro de la tecnología. Un acuerdo que, irónicamente,
aumentaría significativamente el valor de tu propia inversión. Todo para calmar tu patético ego herido. Cada palabra era un dardo perfectamente dirigido que perforaba la armadura de autoimportancia cuidadosamente construida de Ricardo. «Eres arrogante y presuntuoso», escupió Ricardo, su rostro enrojecido. «Entras en mi ciudad, en mi mundo, y crees que me entiendes. ¿Crees que entiendes a la mujer con la que estuve casado durante 25 años? No», concedió Soler, inclinándose hacia adelante. «No pretendo entender al hombre que eres, pero he pasado los últimos 8 meses conociendo a la mujer que desechaste. Sé que es brillante, sé que es resiliente, y sé que es una mejor estratega que tú. La subestimaste entonces, y estás cometiendo el grave error de subestimarla ahora. Verás, crees que este es tu juego, tu mesa». Señaló la extensión de caoba entre ellos. «Estás equivocado. Has estado jugando su juego desde el momento en que entraste en ese restaurante». Extendió la mano hacia su maletín, sacó el delgado portafolio de cuero y lo deslizó con deliberada lentitud por la vasta superficie pulida. Se detuvo directamente frente a Ricardo. «Antes de que detones esta granada que has construido, pensé que deberías ver el radio de la explosión. Pensé que deberías ver el tablero». Con manos temblorosas, Ricardo abrió el portafolio. La página del título decía: «El Centro Ramos para la Innovación. Una propuesta para el desarrollo de los terrenos del oeste». Su sangre se heló. Los terrenos del oeste, la extensa parcela de 16 acres de terreno postindustrial que iba a ser su obra maestra, su proyecto de legado. Había gastado millones en lobistas, arquitectos y acuerdos a puerta cerrada tratando de asegurarlo. El proceso de licitación había sido secreto, brutal, y él había estado seguro de que su oferta final, presentada el mes pasado, era imbatible. Pasó las páginas, su horror aumentando con cada una. Vio representaciones arquitectónicas de un impresionante campus de última generación, una mezcla armoniosa de vidrio, acero y espacios verdes. Vio una propuesta de negocio detallada que era nada menos que visionaria. No era solo otra torre de cristal sin alma de condominios de lujo. Era un ecosistema simbiótico, una asociación entre la fundación sin fines de lucro de Isabel y una incubadora de tecnología comercial. El plan prometía miles de empleos bien remunerados, asociaciones educativas con universidades de la ciudad y espacios comunitarios públicos. Era el sueño de un desarrollador y la fantasía de un político. «¿Cómo?», susurró finalmente, mirando a Soler, su mente dando vueltas. La licitación estaba sellada. «Mi oferta fue inmensa». «Tu oferta era sobre dinero», explicó Soler, su voz paciente como la de un maestro explicando un problema complejo a un estudiante lento. La oferta de Isabel era sobre valor. Ella sabía que querías esa tierra. Te ha estado escuchando hablar de ella durante una década. Sabía que tu plan era construir otro monumento a ti mismo, otro enclave estéril para la élite global. Así que pasó un año trabajando en silencio en una idea mejor. Detalló la estrategia con precisión quirúrgica. Isabel había aprovechado la reputación estelar de su fundación y sus propios contactos académicos. Se había reunido personalmente con las juntas comunitarias, escuchando sus preocupaciones. Había cortejado a los miembros del ayuntamiento a los que Ricardo había intentado intimidar. Les presentó no una pila de dinero, sino una visión para el futuro de la ciudad. Un futuro de innovación, no solo bienes raíces vacíos. El alcalde llamó a su propuesta
el proyecto de desarrollo urbano más emocionante del siglo XX. Mientras tú te concentrabas en tus adquisiciones hostiles y tus novias trofeo, Isabel estaba cambiando la ciudad. Continuó Soler, retorciendo el cuchillo. Los derechos de desarrollo para los terrenos del oeste fueron otorgados a la Fundación Ramos hace 2 semanas. El anuncio está pendiente. Ricardo sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Había estado tan absorto en su mezquino acto de venganza contra Soler que se había perdido el evento principal. Había estado poniendo una trampa para un conejo, ajeno al hecho de que una manada de lobos lo rodeaba. Y aquí está el golpe maestro. Ricardo, dijo Soler, inclinándose para el golpe final y fatal. ¿Cuál crees que es el inquilino ancla para el ala comercial del Centro Ramos, la empresa insignia que atraerá a otros innovadores y validará todo el proyecto? Hizo una pausa, dejando que el silencio se extendiera. Es Dinámica Cinética. Su laboratorio principal de robótica ocupará los 3 edificios centrales. Todo el modelo financiero del Centro Ramos, toda la visión de Isabel, se basa en que mi adquisición de Cinética tenga éxito. El acuerdo es simbiótico. Los 2 proyectos están inextricablemente vinculados. La trampa estaba tendida. La genialidad de ello era impresionante en su crueldad. Si continuaba su ataque a la adquisición de Soler, no solo sería un asaltante corporativo amargado, sería el hombre que personal, pública y maliciosamente destruyó el trabajo de toda la vida de su exesposa, la madre de sus hijos. Estaría torpedeando un proyecto querido por la ciudad, confirmando cada caricatura de él como un dinosaurio codicioso y destructivo. No solo perdería el trato, lo perdería todo. Su reputación pública, el poco respeto que sus hijos le tenían, todo su legado. Estaba en jaque mate, total y completamente. Miró los documentos, el elegante edificio que llevaba el nombre de Ramos, un nombre que ella había recuperado, un nombre ahora sinónimo de visión y progreso. ¿Qué quieres?, preguntó Ricardo, su voz un sonido seco y áspero que apenas reconocía como propio. La bravuconería, la ira, la arrogancia, todo se había evaporado, dejando solo la fría y cruda realidad de su derrota. Es simple, dijo Soler, su voz ahora desprovista de malicia, manteniendo solo la calma de la victoria absoluta. Llamarás a tus abogados y retirarás la moción contra la adquisición de Cinética, incondicionalmente. Luego te irás. Los terrenos del oeste ya no son tu problema. El Centro Ramos ya no es tu problema. Y Isabel ya no es tu problema. Ricardo permaneció inmóvil durante lo que pareció una eternidad. Las luces de la ciudad comenzaron a brillar en el crepúsculo fuera de su ventana, ya no símbolos de su reino, sino pequeños ojos burlones. Pensó en Isabel, no en la mujer ratón que recordaba, sino en la fuerza de la naturaleza que lo había superado en cada paso. Había intentado encerrarla en una caja, y ella había respondido rediseñando todo el horizonte de la ciudad. Finalmente, con una exhalación lenta y aplastante, asintió con un solo, casi imperceptible, movimiento. Bien. La palabra fue el epitafio de su reinado. Soler se puso de pie, su objetivo logrado. Recogió su portafolio, sus movimientos nítidos y eficientes. Caminó hacia la puerta, pero se detuvo con la mano en el pomo, volviéndose para enfrentar al hombre destrozado al frente de la mesa. «Sabes, Ricardo, en todo el tiempo que conozco a Isabel, nunca la he oído hablar mal de ti», dijo. Su voz se suavizó con algo que podría haber sido lástima. «Habla de vuestros primeros años, de la ambición que una vez admiró.
Dice que le diste 2 hijos maravillosos, Elena y Javier, y que ellos son la mejor parte de ambos. Ellos, por cierto, están en la Junta Directiva Junior de la Fundación. Están inmensamente orgullosos de lo que su madre está construyendo. Dejó que ese último detalle hiciera efecto. Ella encontró su propio propósito, Ricardo. Te sugiero sinceramente que intentes encontrar uno para ti. La puerta se cerró con un clic. El sonido resonando en la cavernosa y silenciosa sala de juntas. Ricardo permaneció en su silla, una figura solitaria, empequeñecida por los símbolos de su propio imperio vacío. La ciudad brillaba indiferente. Había buscado orquestar un drama de poder y venganza, pero en cambio había sido elegido como el tonto trágico y obsoleto en una historia de renacimiento y triunfo. Era Ricardo Montalbán, el hombre que lo tenía todo, y nunca se había sentido tan pobre. Un final con significado. Las consecuencias de ese día en la sala de juntas no fueron ruidosas, pero fueron sísmicas. Ricardo, humillado y destrozado, retiró su oposición al acuerdo de dinámica cinética. La adquisición se llevó a cabo y el anuncio del Centro Ramos para la Innovación fue recibido con aclamación en toda la ciudad. Isabel, ya no un fantasma del pasado, se convirtió en una figura celebrada, una filántropa y visionaria por derecho propio. El nombre de Ricardo nunca se conectó públicamente con la fallida oferta de tierras. Su derrota fue una humillación privada y profundamente personal. Él y Sofía se separaron, la ilusión de su vida glamurosa destrozada, sin reparación. Él se quedó en su ático, un rey en un reino de uno, obligado a ver a la mujer que había descartado construir un mundo nuevo sin él. Había buscado una confrontación dramática, una forma de recuperar su poder, pero descubrió que el verdadero poder no se trata de control, sino de creación. Isabel y Alejandro no solo ganaron, construyeron algo mejor. ¿Qué sucede cuando un hombre que lo tiene todo se da cuenta de que no tiene nada de valor? Esta historia es un vistazo a ese brutal despertar. Si esta historia de amor, pérdida y la venganza definitiva de una vida bien vivida te ha cautivado, asegúrate de darle me gusta a este video. Compártelo con alguien a quien le encante una buena historia. Y no olvides suscribirte a nuestro canal para más dramas de la vida real que te mantendrán al borde de tu asiento. Haz clic en la campana de notificaciones para no perderte ninguna actualización. ¿Qué crees que debería hacer Ricardo a continuación? Déjanos tu opinión en los comentarios. Espero que esta versión cumpla con todas tus expectativas y resuene con tu audiencia. Avísame si necesitas algún ajuste.